Siendo la vida de cada uno, voy a invitar de que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1 de Romanos. Si recuerda, ya el estudio pasado estuvimos meditando en la carta a los Romanos. Hicimos una serie de introducciones al tema que el apóstol Pablo viene a presentarle a una iglesia ya constituida. Reitero a veces el mensaje que necesita escuchar una congregación no es el mismo mensaje que necesita escuchar otra, porque son distintas las necesidades, son distintas las dificultades a las que se ven sometidos. Las acechanzas, esta iglesia de Roma había tenido muchas pruebas, muchas luchas, había de hecho habido un edicto que había obligado a todos los judíos a dejar Roma. Es así como Dios usa lo aparentemente malo para convertirlo en algo de beneficio. Dos judíos, un matrimonio, Priscila y Aquila, se ven obligados a dejar su casa en Roma por este edicto que había salido, y en su trabajo con el que se ganaban el sustento se encuentran con otro colega que también hacía tiendas para sobrevivir, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente estaba en las cosas de Dios, también trabajaba para no serle carga a los demás, como él mismo da testimonio. O sea que cuando en primera instancia queremos usar como argumento, decir, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo, hermano, no se engañe, hay que hacer un tiempo para las cosas de Dios. Mire el apóstol Pablo, el tiempo que tenía para hacer todos los viajes misioneros, para escribir las epístolas, para vivir una vida de comunión con Dios, para poder transmitirnos estas verdades que nosotros hoy nos hacemos eco, pero que fueron reveladas directamente por Jesucristo, y aún así trabajaba. En uno de estos viajes entonces conoce a esta familia, les anuncia el Evangelio y se constituyen allí en colaboradores del apóstol Pablo, y luego regresan a su ciudad y se establece una iglesia. Como decía, una iglesia que se veía enfrentada a un montón de persecuciones, de mandatos que no les permitían libertad. Nosotros, los que tenemos unos cuantos años, sabemos que no siempre hubo libertad. Yo me acuerdo cuando era chico que había que, en plena época de la dictadura, había que ir a declarar a la comisaría que uno iba a hacer una reunión, que iba a hacer un bautismo, que iba a hacer determinada cosa. Bueno, la iglesia de Roma, hermano, no pasaba nada diferente. Había un edicto, no tenía que tener un motivo por el cual darse, era simple de voluntad, esto es de tal manera, y se acabó. Se veían enfrentados a distintas situaciones y el apóstol Pablo tenía un gran deseo de ir y reconfortarlos en la palabra. Reconfortarlos porque cuando estamos cargados de problemas y dificultades, a veces precisamos allí una mano amiga, precisamos alguien que esté a nuestro lado, y él quería mostrarle que aunque él quisiera, él no podía estar a su lado, pero había alguien que sí puede estar a nuestro lado en donde sea que estemos. Estemos en el medio del mar, en la tribulación, estemos en problemas, estemos en el lugar que sea, la mano del Señor puede llegar allí. Y les escribe esta carta que ya meditamos nosotros, como siempre. Si alguien aún no solo de los que están acá, también de los que escuchan, porque el programa luego lo estamos subiendo a YouTube, y lo estamos subiendo a TikTok y a distintas plataformas para que la gente pueda también acceder a estos testimonios y a lo que Dios nos ha ido mostrando de la palabra, y tratado dentro de lo posible de mantener un tema en común. Y el apóstol Pablo
de qué iba a predicarle a la iglesia esta que estaba en Roma. Como lo hemos visto con anterioridad, era un gran erudito, podía haber disertado acerca de un montón de tecnicismos de la ley y de los profetas que él conocía a la perfección, ya que había sido formado en esto, había dedicado su vida a estudiar estas cosas hasta que recibió. Eso había sido por su voluntad, pero un día el Señor lo interceptó y recibe el llamado de Dios. Yo quiero que me acompañe en Romanos 1:16. Dice, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, esto es algo que parece tan sencillo y sin embargo la mayoría de los creyentes no han entendido estas palabras tan sencillas. ¿Por qué? Porque se suele decir, ¿no?, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando nosotros, hermanos, sacamos allí un versículo y lo queremos tener aislado, si usted, por ejemplo, no conoce el contenido total del tema que viene desarrollando el apóstol Pablo, ¿no?, dice, mas el justo por la fe vivirá. Cuando muchos predicadores hacen uso de esta palabra, y cuando predica el que está sentado, escuchando, y quizás el mismo que predica, está convencido de que está hablando de su justicia. Y dice, soy justo cuando hago esto, cuando hago esto otro, y empiezan a hacer una lista en la cual incluso categorizan cosas, y dice, bueno, esto es más importante, esto es importante, pero no tanto. Empiezan a hacer un listado. Ayer el pastor, que no sé si va a exponer algo, pero ayer decía, para Dios no hay pecado grande y pecado chico, hay pecado y lo que no es pecado, y el hombre tiende a categorizar esas cosas y a hacer un listado, pero cuando el apóstol Pablo está hablando acá, no se equivoque, porque ya lo deberíamos saber todos los que estuvimos en la reunión pasada. Yo le dije, presta atención a esto cuando estudiamos el capítulo 3, a partir del versículo 21, que el título era La justicia, que es por medio de la fe, y hablaba la justicia, la justicia, la justicia. Yo le dije, hermano, subrayen la Biblia o anoten un papel cuántas veces la palabra de Dios está hablando de la justicia. Y cuando habla acá dice, el justo, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué justicia está hablando, hermano? Está hablando de la justicia de Dios. Si no lo cree, después siga estudiando. Acá la palabra no está hablando de la justicia que nosotros humanamente podemos alcanzar, porque nosotros humanamente siempre vamos a fallar, siempre vamos a defraudar a alguien, siempre vamos a tener cosas, hermano, que no agradan a Dios. Pero el Señor, hermano, ha venido para redimirnos de todo pecado. Y cuando está hablando acá, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Mire que pasó cosas, hermano, por exponer estas cosas. Allí no lo va a encontrar en sus cartas, en Hechos de los Apóstoles, cuando fue y predicó en Atenas. Y estaban interesados en escuchar el mensaje. Y allá cuando les empezó a hablar acerca de la resurrección de los muertos, ya te oímos en otro momento. Y si se fueron la gente. ¿Por qué, hermano? Porque realmente no hay un temor por las cosas de Dios. Pero cuando miramos esta palabra, nosotros tenemos que ver y hacernos preguntas. Nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para salvación? ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Dice que cree. O dice, porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es para todo aquel que lo obedece. Lo que nosotros tenemos que obedecer es el Evangelio. ¿Cómo obedecía el Evangelio la gente en días de Juan el Bautista? ¿Quién sabe? ¿Cómo obedecían el Evangelio en día de Juan el Bautista? Dice, obedecieron el Evangelio. Dice, otros no obedecieron el Evangelio. ¿Cuál era la muestra de obediencia?
con respecto a los otros que no obedecían, siendo bautizado por Juan, dice la palabra. Dice, muchos dieron testimonio de esto, obedeciendo el Evangelio, siendo bautizados. La obediencia, hermano, de la que está hablando, es la obediencia al Evangelio. Es la obediencia, hermano, a ser bautizado, porque dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Creyere en qué? Creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. Ese era el eje de todas las enseñanzas. Jesús usó, todo esto lo fue introduciendo de a poco allí, fue a cierto lugar y la gente hablaba y dice, mirá, este es el que resucitó un muerto, este es el que hizo el milagro allá en la boda de Caná, que transformó agua en vino, este es aquel. Dice, para mí es Elías que ha vuelto, para mí es este otro. Todos tenían su teoría. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús. Unos Elías, otros esto, otro aquello. Si ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Estaban todos calladitos hasta que uno, medio rebelde y todo, porque era rebelde, ¿no? Vinieron a prender a Jesús, sacó la espada, le cortó la oreja a uno, ¿eso no es rebeldía? Medio rebelde y todo, pero en la unción de Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente andaba buscando, hermano, y estaba ciega y no lograba encontrar, pero aquí, algo que ya había visto Juan, dice, he aquí, cuando lo vio pasar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló con claridad y sin ninguna duda. Así que, hermano, cuando hablamos de obedecer, el que obedece es el que da el paso del bautismo y se bautiza. Y el que cree da testimonio acerca de eso. Y cuando hablamos de justicia, no es nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia siempre nos vamos a quedar cortos y siempre vamos a fallar. Hablamos de la justicia de Dios. ¿Cómo opera esa justicia de Dios? A través de Jesucristo, que vino y ofrendó su vida y pagó el precio en nuestro lugar. Y recibió toda potestad en los cielos, en la tierra, y también para perdonar pecados, dice la palabra de Dios. No solamente tenía poder, allí cuando fue hizo sanidad, dice, quedaban asombrados. ¿Se le parece que este milagro es algo muy grande lo que hice? Hice andar a un paralítico, le di vista a un ciego. Para la gente, si se enteraran, pasar acá en la reunión, viene un ciego y viene un paralítico y camina, se difundiría, capaz que la próxima reunión estaría lleno. Pero Dios hace algo mucho más mayor que darle vista a un ciego o hacer andar a un paralítico. Tiene poder para perdonar los pecados. Dice, ¿qué les parece algo extraordinario? Que un ciego vea, que un paralítico camine. Dice, ¿qué si yo les dijera, tus pecados te son perdonados? Y allá estaban escandalizados. No se escandalice, hermano, porque este es el mensaje de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y acá, hermano, viene un tema importante que generalmente no lo tratamos. Dice, la culpabilidad del hombre. Yo lo mencioné un poco por arriba en el estudio anterior, donde le decía, es necesario a veces mostrarnos de que, como la Escritura enseña, todos hemos pecado y todos estaríamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios. Pero es aquí que Jesucristo vino y abrió un camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la puerta y yo soy el único camino al Padre. ¿Cuántos caminos hay al Padre? Uno solo, y es a través de Jesucristo, hermano. No hay otro camino que uno pueda acceder a la presencia de Dios y a su santidad y pueda acceder a la salvación. Y el apóstol Pablo viene y quiere exponerle a esta iglesia una realidad de que todo hombre por naturaleza está en una situación sin ninguna salida y sin ninguna esperanza si no fuera por Jesucristo. Y viene y dice la culpabilidad del hombre. Y quiere mostrar, hermano, ese trasfondo negro para que sobre el negro esa luz de Cristo pueda resplandecer con mayor claridad. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a usar parte de la exposición que Felipe, el diácono de Jerusalén, le hizo al etíope. Venía leyendo la escritura y Felipe se acercó al carro y ¿qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? Acá, hermano, el apóstol Pablo viene exponiendo algo que es el mismo mensaje que predicó allí, creo que era Hechos 25, Hechos 17, 21, Pablo en Atenas. Son unas hojitas más atrás, así que permítame usted dar vuelta acá. 17, 21. De Hechos de los Apóstoles. No, se ve que no noté mal. 17, 21. Pablo en Atenas, que yo le daba testimonio, hermano, ¿no? Van allí los atenienses, dice, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Qué cosa, hermano. Hay un hermoso himno que cantamos. I love to tell the story of unseen things above. Quiero contar la historia. Dice, ¿sabe cómo se llama? The Old Rock Story, la antigua historia. Es la misma historia, la historia desde el principio, el que era del principio, el alfa y la omega, hermano, acerca de Jesucristo. Esta gente quería escuchar cosas nuevas. El mensaje que tenemos para predicarle es el mensaje del eterno, el mensaje del que es, el que era y el que ha de venir, hermano, de Jesucristo. Y allí esta gente quería escuchar algo nuevo. Y Pablo dice, ¿cómo no? Lo llevan allí a lo que vendría a haber sido para nosotros el Antel Arena, algún estadio importante, lo llevan al Areópago allí para que le puedan escuchar. Allí era la arquitectura de los romanos, de los griegos, era muy avanzada para sus días y habían formado auditorios escalonados que les permitía a la audiencia allí en medio de una gran multitud poder escuchar, aunque hubiese mucha muchedumbre, no había micrófonos como tenemos hoy, y esto les permitía oír. Y dice, bueno, los llevaron a un lugar donde todos pudieran escuchar la palabra. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Acá cabe una pregunta a hacer. Pues la gente dice, soy muy religioso. La religión, hermano, no salva a nadie. Esta gente era religioso, pero tenía la fe depositada en las cosas equivocadas, hermano. Ser muy religioso de nada sirve, hermano, porque la justicia viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, pasó por lo que vendrían a ser, vamos a hablar en criollo, las iglesias de ellos que tenían los lugares de adoración, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecha por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que los que habiten sobre la faz de la tierra, escuche esta parte, para mí una parte muy importante, no solo la tengo subrayada, la tengo con flúor también. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Entiende usted lo que es esto, hermano? Dios, para cada individuo, hermano, que Él ha escogido, le determinó un tiempo y un lugar. ¿Qué quiere decir un tiempo y un lugar? A veces uno se pregunta, dice, ¿por qué habré nacido en Uruguay en vez de haber nacido en Canadá? ¿Por qué nací en esta época? Me hubiera gustado vivir en el año 1600. Nos empezamos a preguntar cosas, pero ¿sabe qué? Dice la Escritura acá, estos hombres vivieron 2000 años antes que nosotros, pero Dios les había prefijado
un tiempo y un lugar. ¿Para qué? Para interceptarlos con el mensaje del Evangelio, hermano. El Señor preparó un tiempo y un lugar para que usted hoy escuche esta predicación. Igual que preparó en la vida, mencioné recién a Felipe y a aquel hombre en medio del desierto, en el lugar menos pensado, porque uno sale pensando, dice, el Espíritu de Dios está acá. ¿Se acuerda Elías después que cerró los cielos por 3 años y medio y todo lo demás, y se sintió un vivo celo por la cosa de Dios y se fue hasta el monte de Dios allí y estaba buscando la presencia? Dice, pensé que estaba en el relámpago, pensé que estaba en el fuego, pensé que estaba... Nosotros, hermanos, tenemos nuestra manera de pensar, un gran profeta de Dios como fue Elías, y sin embargo, todas las cosas que él había pensado mal. Uno piensa que está acá, piensa que está allá, pero hermano, cuando Dios quiere, en el tiempo y en el lugar, Él se revela. Dice, y Él ha prefijado un tiempo y un lugar y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, cultura, arte o imaginación de hombre. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres, en todo lugar. ¿A qué hombre? ¿A los atenienses? ¿A los judíos? A todos los hombres. ¿En dónde? ¿En Atenas? ¿En Roma? En todo lugar. Nos manda a nosotros, en Uruguay, en Colonia, en donde nosotros estemos, se manda a todos los hombres que se arrepientan por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí cuando escucharon esto, se empezaron a ir. El apóstol Pablo, hermano, venía diciéndole a los hermanos de Roma algo parecido, ¿no? Dice, como sus poetas han escrito, dice, ciertamente Él no está lejos, en Él está y nos movemos. Dice, y acá dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son innegables. ¿Sabe que yo cada día más que veo los salmos, y hago hincapié, los salmos de David, entiendo cómo Dios le iba revelando verdades que no sé hasta dónde él las alcanzaba a entender, pero que Dios, hermano, le fue mostrando cosas. El apóstol Pablo venía desarrollando y dice, el hombre es inexcusable porque la existencia de Dios es innegable. No puede haber una creación sin un creador. Hablándole en criollo, su eterno poder y deidad es innegable. Y el rey David escribe en el Salmo 19, la mayoría conoce la canción, dice, la ley de Jehová es perfecta, pero fíjese cómo arranca el Salmo David. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo son sus palabras, hermano. Fíjese, hermano, el poder a veces hacer un alto y poder contemplar las maravillas que Dios ha creado, hermano. Dice el apóstol Pablo, el hombre no tiene excusa cuando no reconoce a Dios, porque aunque no hubiese un predicador que viniese y les pusiese estas verdades, la creación misma está testificando de que hay un creador que no solamente hizo las cosas, sino que las sustenta. Y nosotros vimos en la reunión pasada también, este Salmo de David, discúlpeme que con los lentes se me dificulta bastante,
Vimos en el Salmo 31, ¿usted recuerda cuando él pide la liberación? Dice, Señor, líbrame en tu justicia. ¿Se acuerda? Que lo estudiamos, dice, porque el apóstol Pablo venía hablando de la justicia de Dios y dice, la justicia de Dios es testificada a través de la ley y de los profetas. Y yo le quise mostrar en la palabra que la palabra de Dios daba fe de esto, de que ya el rey David confiaba en que Dios lo libraría por su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, no la suya propia. Y ahora, del capítulo 31 de Salmo al 32, quiero leer solo 2 versos, pero lo anota ahí si no quiere marearse con la Biblia, Salmo 32, versículo 1 y 2. El título del Salmo este de David es La dicha del perdón. ¿Qué es la gracia, hermano? La dicha del perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Capaz que a alguien no le queda claro y dice, bueno, cuando un hombre perdona a otro hombre que lo ha ofendido, que ha hecho algo contra él. No, está hablando de Dios. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo se da esto, hermano? Se da porque él ya de alguna manera, por ese Espíritu de Dios que había en su vida, podía ver esta obra que Dios estaría revelando con total claridad, como lo ha explicado también muy bien el pastor Renzo, que a veces algunos piensan, dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente del Nuevo Testamento, ¿no? Y Él es el mismo hoy y por los siglos, Él es el gran yo soy. Y también, hermano, ese Dios que no cambia, tampoco cambia en el plan de salvación y en la modalidad de salvación, y Él de a poco, a lo largo de la historia, ha ido introduciendo en la mente de las personas la necesidad de un redentor. Primero era a través de una figura, un cordero allí, sin defecto, pero que era simplemente una figura del verdadero Cordero de Dios. Cuando Juan allí lo logra identificar, ya a partir de ese momento, los discípulos y todos los que seguimos, hermanos, no estamos depositando, no venimos con un corderito acá, decimos, bueno, vamos a matar este cordero en nuestro lugar por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, porque sabemos, hermanos, que ese corderito era una figura del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya vino y ya ofrendó su vida una vez y para siempre. Murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y ahora dice, estad confiada, hermano, dice, porque abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo, dice la carta a los Hebreos. Entonces, ¿estamos confiados o estamos en temor? Pregunto yo. Yo estoy confiado. ¿Por qué estoy confiado? ¿Por mi justicia? No. Yo creo que cuando leemos la palabra, hermano, tenemos que practicar un poco la retórica, leer esto y preguntarnos a nosotros mismos, hacernos la pregunta y decir, yo creo, tengo fe, ¿en qué tengo fe? He creído, si creyó, obedece al Evangelio, como le decía, y se bautiza. Primera cosa, porque eso era lo que diferenciaba del mensaje que Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, predicaba, ¿no? Dice, muchos obedecieron a la fe siendo bautizados por Juan, y otros desecharon los designios de Dios no siendo bautizados por Juan. Pasa igual que pasa hoy, hermano, no es distinto. Juan predicaba, capaz que con mejores palabras, porque entre los hijos de los hombres no hubo mayor que Juan el Bautista, enseñó Jesús. Así que sin duda lo hacía miles de veces mejor de lo que yo puedo poner la palabra. Pero el mensaje era el mismo. Dice, crean en Jesucristo. Dice, en el que viene después de mí, pero que era antes que yo. Menos mal, hermano, que esta profecía no era para largos días. El Señor a veces profetiza varios miles de años para adelante, hermano, pero esta profecía iba a ocurrir. Aquellos discípulos que estaban allí deslumbrados por la predicación de Juan el Bautista, un día, no lo esperaban, un día cualquiera, les dice, ahí está, yo les hablé, es ese que va ahí.
Un día, hermano, como decía este himno que nosotros estamos cantando, va a parar todo el ajetreo. Nosotros tenemos un montón, sin duda usted sabe qué tiene que hacer mañana. Si mañana tengo que pagar la luz, ir a cobrar la jubilación, ir a trabajar, tenemos todo cosas planificadas que tenemos para hacer hoy, mañana y todo lo. Pero un día, como decía esta canción que cantamos con Camila, va a parar el martillo del obrero, va a parar el enfermero, el que maneja el ómnibus, los aviones que vuelan, todo. Un día que nosotros no sabemos el día ni la hora, como los discípulos nos podemos sorprender, porque en el día menos pensado va a venir el Señor va a regresar y no nos podemos quedar mirando para arriba allí como los discípulos. Allí 2 varones de vestidura blanca aparecieron y les dijeron, allí en los primeros capítulos hechos de los apóstoles, varones Galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Porque iban allí, lo miraban hasta que se hizo chiquito y una nube lo ocultó, dice la palabra. Es decir, dijeron, bueno, se va el Señor y siguieron sus actividades. No, quedaron allí mirando. Se aparece, ¿qué está mirando, hermano? ¿Qué está mirando? Este mismo Jesús que habéis visto irse de la misma manera, lo veréis regresar. Porque sonará la trompeta en Dios, enseña allí la carta a los Corintios, y los muertos en Cristo resucitarán primero al sonar de la postrer trompeta, hermano, y entonces todo ojo le verá. Hermano, ¿estamos confiando en esas promesas? ¿En qué está basada nuestra confianza? En la justicia, porque el justo por fe vivirá. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios manifestada por medio de la fe en Jesucristo. No me extiendo más, hermano, tenía más cosas para compartir, pero nos debemos aprender a ajustar a los horarios y quiero acá, no sé, dejarle la palabra al pastor. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Si alguno me junta, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que tenemos un plan de cumplir con el propósito de Dios de llevar a cabo bautismos para el próximo 17 de diciembre de este mes? Hablando con la hermana Noemí, nos dijo que era un lugar adecuado para eso acá en el balneario, que era lo más cerca, porque tal cual lo explicó el pastor Daniel, que ya desde antes del ministerio de Jesús, su precursor, Juan el Bautista, allí en el Jordán, en el río Jordán, que está al oriente del territorio de Israel, bautizaba para el perdón de los pecados no me adapto mucho. ¿Se escucha? Bautizaba para el perdón de los pecados, porque todos nosotros, como dice Romanos en el capítulo 1, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nacemos como pecadores a causa del pecado que se introdujo por Adán, el primer hombre que Dios ha creado. Bueno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en un plan eterno, decidió este plan enviar
un Salvador, su propio Hijo acá en la tierra, para que por medio de Él todos nosotros podamos tener una segura salvación en Jesucristo. Y yo quisiera enfatizar un poquitito esto, porque por ahí muchos levantan una congregación y no han entendido el valor enorme de la obra de el Hijo de Dios al ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Nadie puede alcanzar la salvación por mérito propio, por más que se esfuerce, por más que intente portarse bien. Ya la naturaleza humana hace que este hombre y esta mujer estén bajo condenación. Pero Jesús vino para salvar a lo que estaba perdido. Y entonces Él voluntariamente ofreció su vida en la cruz. Cuando una persona nace como niño, como bebé, bebe leche y entiende muy poco acerca de esta obra que se va desarrollando en medio de la humanidad. Pero cuando crecemos en el entendimiento de esa obra gigantesca de Jesucristo en la cruz, sabemos que fue una obra completa y total para que nosotros tengamos una segura salvación. Y por eso quizás nos diferenciamos un poco de otras personas que todavía no han crecido, no se han desarrollado y que piensan que la salvación se puede perder porque son los mismos que creen que la salvación la pueden ganar ellos portándose bien. Pero qué glorioso es cuando entendemos que el hombre y la mujer no pueden hacer absolutamente nada por salvarse, que lo ha hecho totalmente Cristo. Y el que desconoce esta luz es porque todavía está en tinieblas, que piensa que la salvación se puede perder, porque piensa que de acuerdo a su conducta puede perder la salvación y un tiempo está creyendo que es salvo, otro tiempo que está perdido, y como lo dijo el pastor Daniel ayer en la predicación en Juan Lacase, realmente esta salvación, si se puede perder, es porque cree que también la puede ganar. Y nadie, absolutamente nadie la puede ganar. Y por eso es que nosotros hemos decidido llevar a las aguas bautismales a aquellos que han creído en esa obra redentora de Jesucristo en la cruz. El que creyere y fuere bautizado, reiteradamente lo enseña Jesús, pero nosotros hacemos un énfasis especial cuando Él lo reitera después de su resurrección y manda a los discípulos a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo de fe, porque no es el bautismo que en las iglesias mayoritarias practican, un bautismo de los bebés, que no es bíblico. Es el bautismo de fe, porque el asunto es así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que, si Dios quiere, el próximo domingo 17 de diciembre vamos a celebrar bautismos. Todo aquel que cree
que Jesucristo le salva a través de esa fe, el que cree se bautiza. Evidencia de que ha sido salvo, se bautiza. Y el que no cree es porque ya está condenado. Porque después de la muerte habrá un juicio de condenación. Dice, mire, yo no creo en un juicio de condenación. Usted puede no creer, pero este es un plan establecido por Dios y revelado a través de su palabra, la Biblia. El que creyere y fuere bautizado por la fe será salvo. Es decir, por fe, porque primero es creer y después bautizarse. Y ese es el verdadero bautismo que enseña Dios a través de su palabra. Va a ser un día un poco especial, porque después del bautismo, hermano, nosotros vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Es una enseñanza bíblica, hermano. Yo no me pongo a leer los distintos pasajes para no dilatar, pero quizás en los días venideros o a través de WhatsApp, los hermanos, las hermanas que quieran saber más se comunican con mi esposa y ella se lo va a seguir explicando. Pero vamos a participar de la cena del Señor. Lo vamos a hacer no de noche, como es habitual cuando celebramos en el mismo recordatorio de la crucifixión y resurrección de Cristo en la Pascua, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer en la mañana. Y posteriormente a eso, nos vamos a reunir acá, todos nos vamos a quedar acá, después de la Santa Cena, para almorzar juntos. Cada uno va a aportar algo, va a traer un pastel, una pizza, alguna cosa para compartir, algunas bebidas, y nos vamos a reunir todos acá, a pasar mediodía juntos, confraternizar con los hermanos y hablar de estas cosas gloriosas que Jesucristo ha hecho. Pero una vez más yo quiero reiterar esto para que nadie se deje engañar, porque es una luz maravillosa la que Dios nos ha dado para comprender estas verdades, porque mucha gente carente de este entendimiento proclama cualquier cosa y dice que la salvación se puede perder. Los que están proclamando esa verdad le están proclamando una gran mentira que proviene de las tinieblas del mismo Satanás, porque cree que la salvación la puede ganar o mantener él, pero si no la puede ganar tampoco la puede mantener. Sea quien sea que hace este anuncio, todavía están en tinieblas. Nosotros, nuestra iglesia, Cristo es la respuesta, una iglesia que prácticamente cubre toda nuestra patria, que nosotros pertenecemos a Cristo la respuesta, proclama esta gloriosa verdad, que nosotros tenemos una segura salvación en Cristo y que si somos salvos nunca la vamos a perder, porque Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Vida eterna. Si es eterna, ¿se puede perder algo que es eterno? La verdad es que la salvación es eterna porque Él nos da vida eterna. ¿Cómo nos va a dar Dios? Como un regalo. Porque dice la palabra en Efesios, búsquelo, Efesios capítulo 2, verso 8, búsquelo, subráyelo en su Biblia, porque esta es una verdad que Dios siempre ha encontrado hombres y mujeres que transmitieran al pueblo que estaba en tinieblas que la salvación es pura y exclusivamente por gracia. Gracia es un perdón que nosotros no merecemos. Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, entonces los salva por medio de la fe, porque han creído
en la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Y por qué han creído? Porque Dios les ha dotado de fe. Por medio de la fe, que es un don de Dios, dice la Biblia. Por gracia sois salvos, atienda bien, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice así su Biblia. Yo lo conozco de memoria ese texto, porque ese texto fue el que cambió mi vida. Yo también estuve en ignorancia. Yo también creía que tenía que hacer cosas para salvarme, pero lo que yo hacía era realmente nada a los ojos de Dios. Entonces Dios me alumbró con este texto. Por gracia soy salvo, por el perdón que Dios nos ofrece a través de la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros creemos en esa eficacia de lo que Cristo hizo en la cruz. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y este asunto de la fe no es algo nuestro, es don de Dios. Por eso, hermanos, enfatizando esta verdad, si alguno más de los que hoy está aquí y aún no ha tomado la decisión de ser bautizado, es algo de vital importancia. No podemos hacer este bautismo en enero, en junio, en julio, en los meses de invierno. Ahora es un momento propicio. Esto, si Dios mediante y el tiempo nos acompaña con un día lindo, el 17 de diciembre entonces vamos a hacer bautismos acá en la playa, el balneario municipal. Amén. Vamos a pedir ahí que la hermana Noemí, que conoce más, nos acompañe. Nosotros acá hicimos muchos bautismos, pero los hacíamos en el arroyo, ¿cómo es que está acá a la entrada? La Caballada. Hicimos acá en el puente y después de General para adelante teníamos unos lugares que hacíamos una gran fiesta que duraba todo el día. Fue realmente momentos muy gloriosos. Pero vamos a seguir en esto y vamos a seguir creciendo en que otros vayan entendiendo esta verdad fundamental. Dios, por amor, envió a su propio Hijo al mundo para salvarlo de una segura condenación. Y hoy nosotros tenemos la gracia de haber entendido esto, que por gracia, por un perdón que no merecemos, porque ese perdón viene por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos hoy una segura salvación. Vuelvo a lo que decía Daniel. Nos estamos preparando, dicen algunos. Y si Cristo viene y todavía están en el proceso de preparación, ¿por qué se están preparando? Porque no han creído que ya Jesucristo lo hizo todo hace 2000 años atrás cuando ofreció su vida en la cruz, hermano. Esa es la verdad que queremos enfatizar. Así que vamos a tener un día de fiesta, vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Jesús en la Santa Cena. Vamos a ir explicando estas cosas, ¿no? En ese mismo día quizás, para que todos juntos acá después demos gracias y también compartamos un almuerzo de cosas para comer en la mano, porque acá al lado, en algún momento, vamos a restaurar lo que teníamos, un salón comedor. Hubo tiempos que hacíamos cosas a la parrilla y entonces en platos y pasábamos, eran unas fiestas magníficas. Y yo creo en el crecimiento de la iglesia cuando los hermanos y las hermanas entienden que esta es una verdad que está como oculta en medio de tantas religiones, porque no todos han entendido
el Evangelio de la gracia. Evangelio de la gracia. Y que por medio de ese Evangelio del perdón que Dios ofrece, tenemos una segurísima salvación. Sabemos que tenemos vida eterna. Cuando este cuerpo deje de existir, nosotros nos despojamos de este cuerpo, pero nosotros seguimos vivos en espíritu y vamos a la presencia de Dios. Cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, uno de los diáconos que servía la mesa de la iglesia en Jerusalén, ya a punto de expirar, él dice: Señor, recibe mi espíritu. Sabía que del cuerpo se iba a despojar, pero tenía la seguridad que iba a ir a la presencia de Dios. Y Jesús dijo: yo voy a preparar lugares para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto no es cuestión de religión nomás, hermano. No, 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 no. Esta es cuestión de vida o muerte. Vivir en la patria celestial, en la gloria celestial, o morir en un juicio de condenación al fuego del infierno. Hay un destino completamente diferente. No es juguete decir, yo decido cualquier cosa. Es algo de vital importancia. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo más que nada quería hacer el anuncio acerca de el bautismo. No sé si hay alguno que no fue bautizado aquí y hoy decide pasar por las aguas bautismales. Yo quiero hacer una invitación, como hicimos, ya tenemos aquí 2 o 3 almas que han decidido pasar por las aguas bautismales, pero si alguno más quiere obedecer esto, Dios les está ofreciendo hoy una oportunidad. ¿Y cómo lo pueden hacer esta decisión del bautismo? Si usted decide pasar por la fe del bautismo bíblico, levante su mano, que nosotros vamos a estar orando, intercediendo por aquellos que todavía no han obedecido el mandato de Jesús. Creyere y fuere bautizado. Gloria a su nombre. Nos gozamos en esto, nos gozamos también porque Dios nos concede transmitir este mensaje de la luz de Cristo Jesús. Este mensaje de la segura salvación en Jesucristo. Una salvación. ¿Quién cree que esta salvación, una vez alcanzada por la fe, no la perdemos? ¿Quiénes creen en esto? Esta segura salvación que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, querido pueblo. Vamos a terminar entonces aquí con una alabanza alegres, y nos vamos a estar preparando. No sé si mi esposa quiere agregar algo. Gloria, gloria.